Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenido Eduardo, bienvenidos todos los amigos que nos estáis viendo a través de los canales del CES. Hoy tendremos, como cada primer viernes de mes, una conferencia hermosa. Sabéis que todos los viernes tenemos actividades públicas, pero la primera semana siempre es una conferencia y el resto de viernes son coloquios, ¿no? Entonces hoy tendremos el enorme privilegio de contar con nosotros con Eduardo dos Santos, que nos va a hablar de una conferencia hermosa que se titula La vida en el mundo espiritual. Vamos a presentar un poquito a Eduardo. Él se llama así, Eduardo dos Santos, participa en el movimiento espírita uruguayo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde 1991. Desde el año 2002, él forma parte de la comisión de la Federación Espírita Uruguaya, de la que ha sido presidente en 3 ciclos. Actualmente sigue siendo vicepresidente de la FEU. Es integrante de la Comisión Ejecutiva del CEI, coordina el área de gestión del CEI. Él fue coordinador del primer Congreso Espírita Sudamericano en Uruguay en 2011. Es fundador de la Sociedad de Estudios por la Fraternidad en Maldonado, en Uruguay, en 2008. Él es columnista semanalmente en un programa que se llama Mirada al Este, en la ciudad de Punta del Este, con un espacio dedicado a la divulgación de la doctrina espírita y que lleva en el aire más de 11 años. Como veis, es una persona, un trabajador espírita muy consciente, muy dedicado, ¿verdad? Y estamos muy, muy contentos de tenerte aquí, Eduardo. Así que te damos la bienvenida fraternalmente, con todo nuestro cariño, a estas actividades del CEF. Así que cuando tú quieras, adelante. Muchas gracias, Mamen. Realmente es una alegría, es un placer estar con ustedes aquí compartiendo. Buenas noches a todos los oyentes que están en España. También buenas tardes a todos los que están en Sudamérica, porque estamos todavía acá con horas de sol. Y bueno, la verdad que un tema que es fascinante, porque la vida en el mundo espiritual de alguna manera nos convoca a todos a esa reflexión de qué sucede después de la vida esta terrenal, qué pasa con esa muerte física, dónde vamos como espíritus, qué nos depara esa nueva realidad que vamos a tener que pasar y atravesar todos. Entonces, seguramente son preguntas que en algún momento todos nos hemos hecho. Y si yo me muriera ahora o mañana, ¿qué pasaría? Entonces, bueno, realmente es una de esas preguntas que todos en algún momento, como decía, nos habremos hecho, y que ya Allan Kardec nos trae tanta información que nos permite empezar a entrever ese mundo espiritual ya desde el comienzo de la codificación en el Libro de los Espíritus, porque vamos a ver que realmente en el capítulo que habla de los fluidos y de los elementos semimateriales, ya allí en el Libro de los Espíritus, nos empieza a dar una información de los rudimentos de las verdades sobre las cuestiones de ese mundo espiritual, que en realidad es difícil. No siempre encontramos informaciones en otras religiones. Seguramente todos hemos transitado algunas otras en nuestra vida, y tenemos esa gran incógnita, ¿qué pasa del otro lado? Entonces, bueno, Kardec, con ese espíritu investigador, como ese pedagogo que era, cuando comienza ese diálogo con los espíritus, allá por el 1850 y tanto, antes de lanzar el Libro de los Espíritus, él toma contacto con la realidad espiritual, de esa comunicabilidad con el mundo espiritual, y entonces allí él va a empezar a ser de alguna manera como periodista para todos nosotros, mostrándonos esa realidad y trayéndonos esas cuestiones, esas verdades del mundo espiritual. Y luego vamos a ver que en la publicación
4 años después del Libro de los Espíritus, luego de 18 de abril de 1857, cuando se lanza el Libro de los Espíritus, él nos habla un poco de ese mundo con el tema de los fluidos. Pero ya en el 1861, cuando Allan Kardec publica el Libro de los Médiums, ella va a tratar de una manera más efectiva esa cuestión en el capítulo 8, trayéndonos un poco de la información sobre ese laboratorio del mundo invisible. Y nos empieza a dar una visión bien distinta de cómo los espíritus pueden manipular los fluidos a partir de su voluntad. Y eso es algo que realmente es muy nuevo para nosotros. Ellos podrían condensar sustancias que serían semimateriales y van a dar a ellas una forma específica, hablándonos que los espíritus podrían hacer esa modificación adensando esas características físicas y de esos fluidos y de alguna manera permitiendo a que nosotros pasáramos a verlos como objetos reales, tan materiales como aquellos que tenemos en nuestro planeta Tierra. Entonces ella allí en esas comunicaciones nos hablaba de ropas, de objetos que los espíritus llevaban, esos espíritus se vestían de determinada manera, ellos portaban, y eso era muy sorprendente porque nos preguntamos, ¿de dónde esos espíritus sacaban esos objetos? ¿De dónde ellos fabricaban? ¿Cómo lo hacían? Y en ese capítulo entonces del libro de los mediums, Allan Kardec va a presentarnos esos fenómenos que mediante esa voluntad los espíritus modelaban y formaban objetos distintos. Pero luego, siguiendo ese proceso de información mediante la que Kardec, a través de la codificación, nos va trayendo en el libro del cielo y el infierno, allí ya Allan Kardec nos volvería a presentar esa cuestión cuando él va a mostrarnos 68 casos diferentes de cómo los espíritus están después de la muerte y van a darnos noticias de ese mundo espiritual. Es un libro que realmente recomiendo leer a aquellos que todavía no han tomado contacto con él, El cielo y el infierno, porque realmente allí él empieza a mostrarnos diferentes tipos de personajes, diferentes tipos de situaciones en las cuales ellos se encuentran del otro lado, como por ejemplo es el caso de la reina de Hutchins, para aquellos que han leído, que era una mujer que había sido reina en la India y se transfiere de alguna forma al mundo espiritual y se le presenta a él con todos los atavios reales, con toda la pompa que ella tenía cuando estaba en la tierra, pero ¿cómo hacía ella allí en el mundo espiritual para lograr esas vestimentas? Que si bien en su momento habían sido muy acaudaladas, las características nos presenta Allan Kardec de sus prendas estaban hechas harapos. Si bien la reina tenía todo el porte de ese lugar que había ocupado, en ese momento ella estaba vestida con andrajos, pero no perdía ese porte de reina, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿dónde consiguió esa ropa? ¿Cómo hizo para surcirla, para arreglarla de alguna forma? Entonces, en otro momento de esa misma obra del cielo y el infierno, aparece la historia de aquel fantasma del castillo de Larry, que seguramente todos conocen, que era ese criminal que había asesinado a personas en esa estadía que él había vivido allí en el castillo y aparece, se le presenta a Allan Kardec en las reuniones mediúnicas con una camisa manchada de sangre, con un cuchillo en la mano. Entonces también nos preguntamos, ¿de dónde vino la sangre? ¿Cómo logró vestir esa camisa, no?
¿de dónde consiguió ese cuchillo que se presentaba en las reuniones mediúnicas? Entonces, de ahí vamos a ver que todos esos elementos son manipulados por los espíritus a través de los fluidos. Y en la última obra que Allan Kardec escribe, que es la Génesis, en su capítulo 15, Allan Kardec allí va a discutir características de los fluidos, los mecanismos por los que los espíritus de alguna manera se valen, y es allí que vamos a ver cómo a través de la voluntad ellos van a construir los objetos que necesitan y esos elementos que permanecen en ese mundo espiritual como si ellos fueran permanentes, ¿no? Aunque para nosotros son fluidos y son a veces imposibles de ser tocados, para ellos son materiales y son manejados a través de la voluntad. A partir de la mente, ellos empiezan a conjugar esos fluidos como si fueran vapores y van de alguna manera condensando esos fluidos y construyendo con ellos esas informaciones que tenían entonces, que nos trae Allan Kardec y nos ofrece la doctrina espírita. Pero luego sabemos que tuvimos que esperar algunos años para que comenzara entonces a surgir dentro de nuestro movimiento espírita las primeras informaciones traídas por mediums que vendrían de alguna manera a complementar, a enriquecer con ejemplos cómo esos espíritus pueden manipular y crear entonces objetos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrarnos con un gran medium que es Francisco Cándido Xavier, nacido el 2 de abril de 1910 en Uberaba, y él nos ofrece una gran cantidad de informaciones, ya que realmente Chico para todos nosotros fue ese gran medium, el medium que es portador de innumerables facultades y en las cuales realmente es tan difícil de hablar de Chico porque él realmente poseía una gran diversidad de esas facultades mediúnicas, pero principalmente nosotros vamos a hablar de esa facultad de psicografía, esa facultad que tiene Chico de materializar ideas a través de sus obras mediúnicas, que nos va a traer informaciones a todos los hombres sobre ese mundo espiritual, esa inmortalidad del alma, dándonos realmente con esa certeza de la inmortalidad con sus más de 460 obras mediúmnicas recibidas. Ese aporte valiosísimo que nos trae sobre la vida en el mundo espiritual con ese autor que es el espíritu André Luis, que lo busca, lo procura a Chico para traernos esa información. Y sabemos que André Luis es un nombre ficticio que utiliza el espíritu porque fue realmente un médico en su última reencarnación y que él entonces desde el mundo espiritual va a ser como de alguna manera de periodista para mostrarnos cómo es esa vida, dejándonos realmente un legado impresionante de informaciones con toda esa colección que también la pueden buscar en Google, la pueden comprar en las redes, que se llama La vida en el mundo espiritual, compuesta por 13 ejemplares que recibe Francisco Cándido Xavier. Entonces, allí, este espíritu de André Luis nos relata qué sucede después de la muerte orgánica. Esa gran incógnita que todos tenemos, ¿no? Allan Kardec, con ese conjunto de informaciones que nos trae, nos desvela, nos deja delante de un portal inmenso de conocimientos, nos abre esa puerta a la existencia de la inmortalidad, pero luego entonces André Luis viene realmente a traernos una información que nos va a ayudar a comprender un poco más detalladamente cómo es esa vida allí. La composición de cómo es ese mundo espiritual,
que de alguna manera nosotros todos vamos a empezar a analizar. Y es como cuando nosotros empezamos a querer saber algo sobre un país distante, ¿qué hacemos? Empezamos a escuchar a los viajeros, ¿no? Que imaginemos que nosotros, por ejemplo, nunca fuimos a un país y queremos conocerlo. Entonces, empezamos a conocer a través de aquellas personas que ya lo visitaron, empezamos a conversar con las personas sobre cómo son las costumbres, qué tipo de moneda usan, cuáles son los lugares más típicos. Y comenzamos a construir de alguna forma un retrato a partir de esas informaciones. Es como pintar un cuadro de cómo debe ser la vida en ese lugar que no conocemos a través de las experiencias de esas personas que nos van contando. Entonces es eso un poco lo que hizo Allan Kardec diseñándonos el mundo espiritual a partir de las noticias de esos espíritus que nos traían. Pero André Luis lo que hace es tomarnos de la mano y ingresarnos a ese mundo espiritual, abriéndonos de alguna manera las puertas y nos trae profundas reflexiones y revelaciones, principalmente de cómo es esa vida en el mundo espiritual. Y yo en realidad lo que es, como este tema es tan amplio, lo que traté de buscar para compartir con todos ustedes fue un poco el análisis de esas obras, esa contribución que trae André Luis, para que nosotros analicemos esa contribución desde diferentes ángulos. Y porque es difícil resumir esas 13 obras. Y la gran síntesis de todos esos conocimientos que él nos ofreció fue ir más allá de la idea de la sobrevivencia del espíritu. Porque hasta entonces nosotros teníamos mucho sobre la creencia que la muerte no existía, que nosotros sobrevivíamos a ellos. Pero entonces la idea que nos trae André Luis de la sobrevivencia nos plantea que no es solo sobrevivir, no solo vivimos, sino que hay una vida en abundancia del otro lado, con todo lo que la vida tiene, y ya de alguna forma en esa introducción del libro Nuestro Hogar, que es el primer libro de la serie y que también seguramente muchos de nosotros hemos podido ver la película, el espíritu allí de Manuel en la introducción del libro Nuestro Hogar nos dice que hablar de ese lado de la vida que las personas nacen, que las personas respiran y después desencarnan es muy poco para decir todo lo que sucede en la existencia humana desde ese momento que nosotros nacemos y la hora que desencarnamos. De la misma forma, entonces, podríamos decir que los espíritus sobreviven a la muerte y que viven en el mundo espiritual, y sería muy poco para hablar del colorido extraordinario que nosotros tenemos en la medida que pasamos a ver ese mundo, esa vida espiritual desde los ojos de André Luis. Porque él nos plantea una realidad que realmente nos va a hacer cambiar la concepción de las cosas. Y cómo podemos analizar, por ejemplo, la relación del hombre con Dios. Y cómo de alguna forma al leer, al tomar contacto con la obra de André Luis, cambia la forma de interpretación de nuestra relación con Dios, porque él nos plantea que en el otro lado no se habla de religiones específicas, no se presenta una religión como siendo aquella que sería la portadora de garantizarnos el cielo,
Y no existe, en lo que plantea de alguna forma André Luis, una religión que salva a las criaturas. Y eso yo creo que es un concepto muy importante, porque hoy que tenemos más de 3.000 religiones en el planeta Tierra, nos damos cuenta que la concepción de la religión en el mundo espiritual es muy diferente a la que tenemos aquí. Y que esa relación que logramos establecer con Dios va a estar basada seguramente no en un culto religioso, sino que él habla de una relación con Dios que es una relación directa, que es una relación que no tiene intermediarios, que no hay sacerdotes, que es el hombre y la criatura en busca de su creador, y es el efecto de alguna manera buscando la causa, ¿no? Entonces es un vínculo que nosotros establecemos directamente con Dios, ese soberano de todos nosotros, y eso de alguna manera es muy, muy significativo porque destruye todas esas jerarquías sacerdotales de determinadas castas privilegiadas, porque Él nos presenta la comprensión diferente de lo que las religiones nos han presentado hasta ahora en nuestra relación con Dios. De manera que podemos encontrar, nos dice él, religiosos del otro lado, con una situación bastante complicada en ese mundo espiritual, y podemos encontrar personas que no fueron religiosas, pero que están en una condición bastante satisfactoria del lado de allá. Y eso nos lleva a pensarnos. Entonces no es de alguna manera una religión la que nos vincula a la felicidad. Vemos que allí en la obra de André Luis que hay una transformación muy profunda en nosotros cuando empezamos a percibir que esa relación de Dios con los hombres se establece de una forma que vamos a percibir nítidamente que el fenómeno de la relación del hombre con su creador toca un segundo punto que vamos a tratar ahora, que es la relación del hombre con su conciencia. Y allí también André Luis nos hace ver mucho que la conciencia juega un papel fundamental, porque no existen jueces externos. Nosotros tal vez hemos manejado esa idea del tribunal de cuentas, un cielo, un infierno, una situación determinada. Pero él nos dice que no existen esos tales tribunales que van a juzgar a las criaturas. Y no existe en verdad nadie que vaya a hacernos tal juzgamiento. Porque nosotros vamos a tener que realmente enfrentarnos a nuestra propia conciencia. Nosotros vamos a tener que tratar de ir analizando nuestras propias situaciones, confirmando de alguna manera lo que está allí en el libro de los espíritus, en la pregunta 621, que Allan Kardec le pregunta dónde está escrita la ley de Dios. Y él nos dice muy claramente, los espíritus nos dicen que están nuestras conciencias. Y eso, de alguna manera, André Luis nos está confirmando, ¿no? Y nos presenta esa conciencia en el interior de todos nosotros, que nuestro íntimo que va a estar de alguna manera buscando esa absolución o la condenación que nosotros mismos podemos hacer de nuestros actos. Entonces, esas obras de André Luis, nosotros no vamos a ver que hayan juzgamientos. Yo tengo que condenarme o absorberme de acuerdo a mí mismo, al comportamiento que he tenido frente a los otros, y nos dice también que el ignorar las leyes no nos hace exentos de culpa, porque nosotros, el quedarnos ignorantes, no nos exime del sufrimiento. Nosotros vamos a tener que además buscar hacer por conocer.
Por eso Jesús nos decía, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, solamente cuando nosotros conocemos las leyes y nos sentimos en paz de haber actuado en consecuencia, vamos a tener esa sensación interior del deber cumplido y eso vendría a ser ese encuentro con la felicidad. Y eso es algo muy, muy revelador, porque ahí vemos que la felicidad va a depender entonces de esa sensación de éxito espiritual, en la medida que nos sentimos que hicimos lo correcto, ¿no? Y entonces él nos va a de alguna manera también alertar que si yo no estudio, que si yo no conozco, si yo no tomo conocimiento, eh, también yo no voy a lograr esa felicidad, porque yo necesito saber en qué lugar estoy. Si no, me voy a tornar un alma triste porque no voy a tener el conocimiento de las cosas. Y yo necesito saber. Y por eso la luz del conocimiento nos da esa posibilidad de ser felices. De ahí esa necesidad que todos nosotros tenemos de conocer más para servir mejor y llegar a tener el pleno conocimiento de esas oportunidades a partir del momento que nosotros nos identificamos con esa señalización, podemos entonces darnos cuenta si estamos o no en el camino correcto. Y otra de las cosas muy importantes que André Luis nos hace tomar contacto en esa experiencia que nos muestra del mundo espiritual, es la importancia de nuestros pensamientos, que es algo que hoy realmente descubrimos que nuestros pensamientos nos revelan de alguna forma quiénes somos. En el mundo espiritual nosotros podemos ver el pensamiento de todos, ver el pensamiento de los otros y también pueden ver nuestros pensamientos. Entonces a veces queremos hallar que nuestras acciones son las que nos salvan de lo que pensamos, porque si yo hago algo con mis manos que mi pensamiento no está acompañando en el mundo espiritual, es como que yo no lo hubiera hecho. Yo necesito pensar, sentir y actuar en armonía, en consecuencia. Tiene que estar conectado eso. Y supónganse, vamos a analizar un caso, yo estoy conviviendo con una persona que está enferma y esa persona me da mucho trabajo, yo tengo que cuidarla, tengo que higienizarla, tengo que dedicarle de mi día y en realidad digo, ay, cuánta dificultad, qué difícil que es esto, cuánto trabajo me está dando, ¿no? Pero yo pienso, lo tengo que hacer porque es de ley que lo haga, pero no lo hago con voluntad, ¿no? Lo estoy haciendo de alguna manera a regañadientes, estoy rezongando y, y de alguna forma todo eso que yo hago sin que mi corazón tome parte, ¿no? Mi acción puede ser muy buena y seguramente es mejor que no hacerlo, pero es necesario que el pensamiento se transforme y que el pensamiento también esté acompañando, porque en el mundo espiritual nosotros no vamos a conseguir ocultar lo que pensamos, no vamos a conseguir mentirle a las personas, todos van a saber lo que está pasando dentro de nosotros, porque los pensamientos van a pasar a ser cristalinos, nos dicen los espíritus, para los que viven y conviven con nosotros en el mundo espiritual. Entonces, por eso es posible saber con bastante claridad lo que nosotros estamos pensando y por lo tanto esa dinámica va a representar una, una representación nueva porque nos va a llevar a aplicar aquello que el Cristo nos decía, transformar nuestros pensamientos, orar por los que os persiguen y calumnian. Ya
Jesús era muy sabio y Jesús nos orientaba para que luego no tuviéramos que pasar por ese tipo de situaciones, ¿no? Y otra de las cosas que nos habla muy claramente sobre ese mundo espiritual, André Luis, en esa serie, es de la culpa que el hombre carga, que es algo que realmente nosotros hallamos en todos nuestros comportamientos, ¿no? Porque nuestras acciones están correctas, pero me doy cuenta que no me llevo bien con el vecino de enfrente, no me llevo bien con aquel familiar, pero bueno, lo voy llevando, no me importa tanto, voy dejando pasar, voy transfiriendo esas situaciones para más adelante. Yo siento rabia por lo que me está sucediendo con determinadas situaciones, ¿no? Pero digo, bueno, eso lo voy a resolver más adelante. En este momento, aunque sepa que estoy equivocado, no quiero tomar una decisión efectiva de cambiar, a pesar de los conocimientos que podamos tener, ¿no? Entonces, cuando no cuidamos de eso, de esas situaciones que seguramente las estamos viviendo hoy, André Luis allí en esa obra nos plantea, nos dice que cuando nosotros desencarnamos, la comprensión que se nos hace tan nítida de aquello que somos, de aquello que hicimos o de aquello que dejamos de hacer, es esa condición inamovible dentro de esa criatura humana hasta que ella se transforme. Y no hay cómo falsear eso, ¿no? Entonces, yo fui malo, pero bueno, somos tomados por ese sentimiento de vergüenza espiritual, ¿no? El alma dentro de la inmortalidad, cuando ella ve que sigue existiendo frente a esa grandeza del Padre, ejerce una presión en sí misma preguntándonos de alguna forma y nuestra conciencia, ¿qué hicimos de aquellos que colocaron a nuestro cuidado? ¿Qué hiciste con los hijos que te confié? ¿Qué hiciste de alguna manera cuando tocamos el Evangelio según el Espiritismo, allí en el capítulo 14, donde nos habla de esa piedad filial? Nos habla, ¿qué hiciste con esos hijos que confié a tu cuidado? Pero también podemos preguntarnos, ¿qué hiciste con los padres que te confié a tu guarda? ¿Qué hiciste con aquellos hermanos que confié a tu guarda, no? ¿Qué hiciste con esa sociedad que también he confiado a tu guarda? Son preguntas que de alguna manera van a surgir en nuestro íntimo y nosotros ahí ya no vamos a poder huir, nosotros no vamos a poder escaparnos de esas preguntas ni pensar qué digo, qué no digo, ¿no? Porque nosotros acá generalmente cuando estamos encarnados en estos cuerpos físicos, nos distraemos y, y muchas veces nosotros decimos, bueno, ay no, no tengo tiempo, bueno, tengo los niños en el colegio y tengo tanto para hacer, tengo muchas ocupaciones, que la casa, que la comida, que el trabajo, no tengo tiempo para ocuparme de eso. Pero nosotros en el mundo espiritual vamos a estar a solas con nosotros mismos. Nosotros las ocupaciones esas que tenemos hoy acá, que muchas veces son como una excusa, no las vamos a tener. No vamos a tener otra ocupación que mirarnos a nosotros mismos. No vamos a tener otra ocupación que no sea observar ese trabajo de autoconocimiento que de alguna forma tanto nos habla Juana de Ángelis. Entonces, seguramente esa situación nos va a generar esa cierta incomodidad interior, ¿no? Esa incomodidad que muchas entidades experimentan en el mundo espiritual y que lo comentan, pero ellas tienen una ilusión muy grande pensando muchas veces que van a continuar mintiéndose
y que van a poder tal vez engañar en esa situación en el mundo espiritual, pero eso es un craso error. Nosotros vamos a ver que eso no va a suceder, que nuestras culpas estarán en nosotros tan grabadas que no vamos a conseguir huir de nuestras propias responsabilidades, ¿no? Entonces no hay nadie que vaya a tomarnos de la mano allí y llevarnos a regiones complicadas en el mundo espiritual. Vamos a ser nosotros mismos, como decía Jesús, las muchas moradas de la casa de mi Padre que por nuestra vibración, por nuestra sintonía vamos a elegir. Y vamos a hablar un poco de esas regiones que nos habla André Luis. Él nos habla de dos regiones que son bastante difíciles en el mundo espiritual y que nosotros muchas veces hablamos, ay, bueno, sí, cuando me muera, ¿a dónde voy a ir? Y muchos coquetean con el umbral. Y bueno, él nos habla que sí, el umbral, del umbral y de otra región que se llaman las tinieblas, ¿no? Y las personas creen que el umbral y las tinieblas son una sola cosa. Pero allí en la obra, él nos plantea que las tinieblas son un lugar donde viven las personas perversas y que tenemos que darnos cuenta que no todos hoy, con la gran diversidad que hay en el mundo, si nosotros pensamos en este momento desde que empezamos la charla, ¿cuántas personas habrán partido a la patria espiritual? ¿Cuántas personas de diferentes continentes, de diferentes condiciones sociales, de diferentes conocimientos y realidades tan distintas? Personas de grandes petrópolis, personas de la campaña, personas de lugares de los más recóndidos, y no todos, seguramente, personas muy encumbradas, ilustres, y no todo el mundo va a ir al mismo lugar. Entonces es ahí a donde Jesús nos hablaba de las muchas moradas de la casa de mi Padre y que de alguna manera André Luis nos empieza a orientar y a vislumbrar sobre eso. Entonces, él nos habla de esas tinieblas, que son lugares oscuros, que son lugares a donde están esos espíritus que odian mucho, que están deseosos de hacer el mal y que los vemos y nos damos cuenta que tienen ese corazón endurecido, que lloran, que tienen odio, son esos obsesores crueles, aquellos que tienen ese corazón difícil. Esos seres van a estar en las tinieblas y son los que están allí, ¿no? Es un lugar, él nos cuenta que hay prácticamente el sol no sale, que hay una niebla muy densa, nos muestra ese lugar que es sumamente complicado, ¿no? Donde están realmente aquellos espíritus que están bloqueados en el sentimiento de amor y tienen una coraza de autoridad, ¿no? Ellos realmente son espíritus que sufren, pero no logran salir de ese estado de odio, ¿no? Por esa razón ellos consiguen hacer de alguna manera una estructura de mando, que eso llama mucho la atención, porque en las tinieblas existen estructuras de mando, hay jerarquías, hay algunos que mandan, hay otros señores, o que hacen obedecer a sus súbditos y oprimen y encuentran realmente formas de hacer estructuras sociales, generando calabozos y determinadas situaciones que a veces son impensadas para nosotros. Cuando leemos Liberación, cuando André Luis nos cuenta de aquellas cuevas, aquellas ciudades del umbral a donde están seres tan oscuros, muchas veces aquellos locales, aquellas situaciones nos llaman mucho poderosamente la atención. Pero el umbral, él ya nos cuenta que es un lugar diferente, ¿no? Es un lugar que allí están seguramente las personas que tienen mucha culpa. El umbral es un lugar a donde hay llanto, hay desesperación, hay mucho griterío, no hay estructura de mando, no vamos a encontrar jefes de ese tipo como en las tinieblas, porque todos están gritando y están perdidos, ¿no? Es un lugar también muy difícil,
pero ya lo que realmente podemos ver que allí son seres que tienen principalmente un gran sentimiento de culpa. Tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de ser perseguidos y allí muchas veces encontramos, sí, entidades de las tinieblas que vienen como a aumentar ese miedo y a cargarlos de culpas. Por eso Jesús nos hablaba del llanto y el crujir de dientes, que es algo que nos cuesta entender. ¿Y por qué? Porque el llanto es el que se da en el umbral, ese llanto de lo no realizado, ese llanto de la oportunidad perdida. Y el crujir de dientes es el crujir del odio que se da en las tinieblas, ¿no? El odio que sienten esas personas realmente los lleva a ese tipo de situaciones. Pero también hay otro tipo de regiones en el mundo espiritual que son, como ya hablamos, las tinieblas, el umbral, y él nos cuenta que hay otras regiones como los puestos de socorro, que son unos lugares más pequeños donde los espíritus son recogidos generalmente cuando parten y son llevados para asistencia en esos primeros auxilios en la tierra, que son recogidos y generalmente a donde llegan la gran mayoría de los que parten, ¿no? Porque tienen que adaptarse a esa nueva realidad, están recién desencarnados y van a ser como ambientados a esa nueva vida. Funciona como, sería como un hospital pequeño, como una emergencia, como hablamos acá en la Tierra. Y allí entonces trabajan entidades que están vinculadas al bien, que están interesadas en ese bien y se donan en ese trabajo de beneficio para todos. Y hay mucha gente que realmente nos habla muy bien de esos lugares porque podemos ver esos puestos de socorro muy plantados en esas obras mediúnicas. Y luego también él nos plantea de las colonias espirituales. Y esas colonias que nosotros tenemos información, por ejemplo, de la colonia Nuestro Hogar, como nos plantea el libro, y también de otras colonias, como en el libro Mensajeros Espirituales, que nos habla del Puerto de la Paz, que es otra colonia más pequeña, Alborada Nueva, con condiciones evolutivas bien interesantes cada una de ellas, y que en realidad allí, por ejemplo, Alborada Nueva es una ciudad inmensa. Nosotros pensamos el otro día, hablaba en la plaza de Nuestro Hogar, puede albergar 1 millón de personas. Son ciudades muy vastas, muy grandes y hay muchas ciudades. Y luego, para completar esas regiones, nos habla de las regiones de luz, que son realmente regiones a donde están espíritus más evolucionados y que no hay mucha información sobre esas regiones de luz, ¿no? Y no quiere decir que allí en esas regiones de luz hayan espíritus que están en una situación de inercia, que no estén haciendo nada, y que, sino que en realidad allí se trabaja mucho también. Son espíritus muy trabajadores que están colaborando intensamente y en virtud de esa transformación que ellos han logrado, ellos se donan en beneficio de todos. Entonces vemos cómo André Luis nos va haciendo como un panorama de toda esa realidad de ese mundo. Y también nos toca otro punto que es muy importante, que es la relación con el otro. Y allí él realmente como que nos moviliza la cabeza porque nosotros siempre tenemos esa tendencia a creer que yo, bueno, no necesito modificarme, que puedo ir llevando la vida de la forma que soy, pero es tan evidente en la obra de André Luis la necesidad que tenemos del perdón, la necesidad que tenemos del amor, la necesidad que tenemos de rehacer nuestros puntos de vista, aprovechar esas lecciones que la vida nos está ofreciendo permanentemente y tratar de mejorar la convivencia con aquellos que están a nuestro camino.
reconcíliate, decía Jesús, con tu enemigo antes de que sea demasiado tarde y él te entregue al juez. Necesitamos trabajar el perdón, porque nosotros no podemos perder esta oportunidad que estamos teniendo en esta reencarnación sin aprovechar cada una de las lecciones que nos ofrecen, ¿no? Nosotros somos llamados y compelidos a la responsabilidad en el hogar, en la sociedad, en el centro espírita, en la vida en general, en los diversos campos que nosotros nos manejamos profesionalmente, y a veces no nos damos cuenta que es aquí, cuando nosotros leemos esa obra de André Luis, nos damos cuenta de aquel engaño, ¿no? Que el engaño que podemos hacer al otro, cómo está en el mundo espiritual, porque él nos va contando las diferentes situaciones, vemos cómo se encuentra aquel que traiciona al otro, vemos aquel asesino que nadie lo vio, nadie lo encontró, pero que tiene esa conciencia de culpa y que del otro lado sí se descubre. La relación de faltas de perdón, de faltas de entendimiento, entonces nos damos cuenta que ese desamor nos va a imponer un rescate de alguna manera cuando, cuando tengamos que mirarnos en el más allá. Entonces, creo que tenemos que de alguna forma exigirnos de nosotros que vivamos aquello que el Cristo nos hablaba que deberíamos hablar al amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Que es tan importante, que ya viene desde el Levítico. Allí Jesús ya nos planteaba y nos hablaba de esa condición tan importante de amar. Amarnos, porque cuando no logramos amar, seguramente vamos a tener que renacer por afinidad con aquellos que no hemos logrado convivir, ¿no? Entonces, la comprensión de que el otro lado de la vida nos lleva a que no vamos a tener vacaciones celestes, que vamos a tener que realmente seguir trabajando, que podemos a veces decimos, ay, pero yo estoy tan viejito y ahora ya no voy a llegar al otro lado y voy a seguir trabajando. Sí, nosotros cuando llegamos al otro lado nos rejuvenecemos y el trabajo es constante y permanente en todos lados. Entonces no existe la ociosidad, esa visión ingenua que tenemos a veces, que las almas están ociosas cantando sanas del otro lado. No es así. Todos trabajamos intensamente, trabajamos en función de las almas que vienen en la retaguardia. Y bueno, y para ir ya culminando también, quiero citar esa cuestión de la mediunidad que él nos plantea, mostrándonos cuántos horizontes nuevos nos trae a través de ese trabajo mediúnico, ¿no? Que podemos de alguna forma entender aquella pregunta del libro de los espíritus, la 549, ¿pueden los espíritus interferir en nuestras vidas? Mucho más de los que ustedes creéis. Entonces ellos están realmente interactuando con nosotros. Él nos explica sobre los procesos de obsesión, los procesos de perturbación, cómo nosotros estamos siempre buscando esa sintonía con el mundo espiritual y eso va a estar interfiriendo de alguna forma positiva o negativamente en nuestra vida, ¿no? Y que es tan importante el desarrollo de esa mediunidad cuando lo hacemos de una manera consciente para ayudar a los que están del otro lado en sufrimiento, pero también ayudarnos a nosotros en ese proceso evolutivo. Y el cambio profundo sobre el concepto de la vida que nos trae André Luis. Nosotros tenemos a veces acá esa ambición de ganar dinero, de trabajar, de lograr ser exitosos, corremos y no nos damos cuenta que realmente esa escala de valores cuando leemos a André Luis queda totalmente transformada. Esa comprensión de esa literatura nos muestra que muchas veces caminamos en dirección de nuestro propio sufrimiento, porque nosotros
estamos generando nuestra propia caída. Entonces, si pensamos, no es ninguna novedad que Jesús ya nos decía que debíamos de buscar aquellos tesoros en el cielo donde ni las polillas ni el orín los iban a tocar, ¿no? Y ahí André Luis nos hace ver muchas veces eso, cuánta locura, cuántas personas asesinaron, cuántas personas perdieron su reencarnación por la ambición, por el dinero. Y nos damos cuenta que el sentido de la vida es totalmente diferente cuando podemos leer estas obras, ¿no? Nuestros sentidos de familia son totalmente distintos, los cuidados con mi cuerpo, mi relación profesional es totalmente distinto, se transforma, mi forma de observar eh, queda totalmente transformada desde la visión de la vida espiritual, como lo plantea André Luis. Entonces, cuando analizamos la propuesta en la idea de que Jesús nos presentaba esa fusión entre el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Kardec, dando sentido a lo que nos decía el Cristo, que presentándonos esas leyes divinas para que nosotros pudiéramos realmente comprender la ley del amor. Y con esto quiero ir cerrando. El conocimiento de la ley del amor, que no es mezclar ese sentimiento de amor con pasión, como hoy lamentablemente los seres humanos lo vemos, sino dimensionar ese amor desde el sentido de la palabra, ¿no? Entonces vemos que cuando conocemos a esas entidades espirituales que se comunican con esa expresión de fraternidad, viendo ese celo de cuidar unas a otras, las que llegaron más adelante cuidando a las que vienen detrás, realmente transforman nuestras vidas. Entonces, que podamos observar ese ejemplo y para meditarnos al final, yo recuerdo que hay un cuento muy interesante que nos trae André Luis, que él estaba entonces asistiendo a una conferencia en Obreros de la Vida Eterna y estaba con un grupo de espíritus allí y el que había dado la conferencia, entonces él se acercó y conversaba con él y le decía, ay, qué buena, qué linda la conferencia. Y él le dijo, no, en realidad tú tienes que pensar que yo este conocimiento, bueno, lo he aprendido y estoy acá tratando de donar para que otros lo conozcan. Pero te voy a contar algo, André Luis. Un día de esos, yo llegué con esas ansias de conocimiento al mundo espiritual y un día estábamos viajando por el universo con otros mentores cuando veo una luz fulgurante en el horizonte y le pregunto a los demás, ¿qué es aquello? Y ellos le dicen, aquella luz es Jesús que desciende a las tinieblas para seguir trabajando por aquellos más necesitados. Entonces, con ese ejemplo de que Jesús no está sentado en un trono dorado, que Jesús siempre mantuvo esa simplicidad extraordinaria y que trabaja permanentemente por todos nosotros, buscando esas almas difíciles que no se transformaron y nos ejemplifica permanentemente con su amor. Ojalá que con todos estos conocimientos que hemos analizado, logremos emprender, ¿no? Ese viaje interior para que nosotros entonces podamos identificarnos con esas almas en el sentido del bien y observar esa ruta en nuestras vidas como siendo lo que nos presenta el Evangelio de Jesús y el mensaje de Kardec. Muchas gracias. Y excelente, no te puedo decir otra cosa, Eduardo. Ha sido la verdad que un recorrido fantástico por todo este conocimiento, ¿no? Todo lo que nos has presentado
De hecho, son muchas pinceladas para la reflexión, para la indagación, la investigación, ¿no? Que al final es lo que Es un pretendemos. tema tan amplio que en realidad Exacto, tienes que ver por dónde lo encarás y me parece muy importante que poder verlo desde la transformación interior, de que podamos analizar eso para transformarnos en mejores personas, para lograr que eso de alguna manera impacte en, en no solamente saber cómo son las ciudades, sino cómo nos vamos a sentir nosotros del otro lado como espíritus. claro, lo que está en nuestra mano, ¿no? Lo que va a depender realmente de nosotros. Hay poco tiempo, pero vamos a plantear por lo menos alguna pregunta, ¿no? Nuestro compañero, nuestro amigo Juan Luis, que nos suele seguir cada semana, él hace, yo voy a unificar, ¿no? La pregunta, porque, a ver, él dice, si, si debemos creer a fe ciega, o sea, eso cualquier espiritista ya le repele, ¿no? A fe ciega lo que dicen los libros mediúnicos o no. Y yo uniría, ¿no? Otra pregunta que él también presenta para comprimir un poco, ¿no? Y él dice, ¿no es mejor tener la experiencia personal y propia al estudio y a los libros? Pues más o menos, ¿no? Podríamos unificar. Sí, ¿Qué te parece, Eduardo? eh, Allan Kardec nos decía que todo lo deberíamos de pasar por el tamiz de la razón. Allan Kardec es un pedagogo, es alguien que realmente ha hecho una investigación muy seria y todo lo que él nos vierte de conocimiento lo hace porque lo cotejó previamente y no es la información de una sola persona, de un solo medium. Entonces, creo que ahí ya tenemos una realidad que nos da para comprender que él nos está planteando un estudio que ha sido metódico e investigativo. No es la observación de uno solo, ¿no? Pero también nuestra observación puede ser muy limitada, aunque cuando nosotros trabajamos mediúnicamente y tenemos oportunidad de interactuar con los espíritus, nos quedamos con solamente una visión. Si yo hablo con una persona de un país y le pregunto su opinión, esa opinión va a ser muy personal. Ahora, si yo hablo con 1000 personas de un país y trato de hacerme la idea de lo que me dicen 1000 personas sobre ese país, sobre las costumbres, sobre cómo viven y su realidad, voy a poder hacerme otra visión. Por eso yo creo que es muy importante el análisis que nos hacen estas obras y luego ir cotejando con la información que estamos recibiendo, que es mucha del mundo espiritual. Yo apenas toqué lo de Allan Kardec y André Luis, pero hoy tenemos una colección de Manuel Filomeno de Miranda que es excelente, que nos trae mucha información y además todos los otros libros mediúmnicos muy serios de las obras fundamentales que también nos están dando una idea de esa vida en el mundo espiritual. Si no tiene capacidad, ¿verdad?, de afrontar directamente a la razón, no es espiritismo, de hecho, ¿no? Exacto. Mira, Elio Daniel Balbuena hace una reflexión. Dice, cada uno de nosotros al partir al mundo espiritual, ¿no? Estará viviendo una realidad particular. Luego nuestro pensamiento nos dará desde la vestimenta hasta nuestro estado espiritual, nuestro cielo o nuestro infierno, ¿no? Viene a resumir un Totalmente poco. de acuerdo, porque en realidad, como hablábamos, ¿no? Es un conjunto, cada uno tiene su propia personalidad, su forma de ser, sus pensamientos, sus culpas, sus acciones, tenemos experiencias diferentes, somos espíritus tan individuales que también tan individual va a ser nuestra experiencia en el mundo espiritual. Y por eso hay que observar en grandes líneas lo que nos habla el espíritu de André Luis sobre los pensamientos, sobre la culpa, sobre la relación con el otro, sobre nuestra relación con Dios. La creencia que nosotros tenemos sobre un determinado punto va a ser determinante en el momento que yo llegue al mundo espiritual, porque el otro día justamente estaba leyendo
otro libro muy interesante sobre que se llama Perturbaciones Espirituales y hablaba de esa serie. Cuando los espíritus vienen a rescatar y a trabajar al mundo espiritual, no importa la religión que hayan tenido antes, mahometanos, cristianos, budistas, laicos y no creyentes en ninguna religión, pero personas buenas de corazón, se unen para el trabajo en el bien y forman esas caravanas de servicio. Y eso es muy importante para poder ver por eso nosotros tenemos esa bandera en el espiritismo, que fuera de la caridad no hay salvación. No nos van a preguntar de qué religión venimos, no nos van a preguntar a dónde estamos, sino cuánto bien hicimos. Y ese va a ser realmente como el pasaporte, va a ser nuestra tarjeta de presentación en el mundo espiritual. Esa es nuestra valija, ¿no? Exacto. Otra amiga nos pregunta, dice, ¿puede un espíritu cambiar su apariencia física una vez en el mundo espiritual? Totalmente, porque como decíamos, los fluidos, y eso lo plantea muy claramente Allan Kardec en la Génesis, ellos pueden modelar sus fluidos, ¿no? Entonces, la forma espiritual, el espíritu, de acuerdo a su condición, va a poder tomar una forma u otra, puede tomar una forma de una reencarnación anterior que se siente más cómodo, o presentarse de una determinada forma que le parezca más conveniente, porque eso en realidad está dentro de la manipulación fluídica que el espíritu, a través de su voluntad, puede realizar. Hay muchas preguntas, pero son, Eduardo, para una charla, ¿no? Como Sí, creo porque es un que tema que se dispara a mucho, a mucho. como vendrás en otras ocasiones, tendremos Con mucho gusto. la alegría de contar de nuevo contigo. Pedimos disculpas a los amigos, pero ya el tiempo, la verdad es que ya se ha agotado y la verdad es que estáis muy activos. Hay muchas felicitaciones, muchas agradecimientos, Eduardo. Pero ya te Qué digo, hay bueno. preguntas eh, Lo para, importante es para que hablar. podamos pensarnos cómo llegar al otro lado y que podamos estudiar esos libros. Yo les recomendaría a todos que googleen, que busquen La vida espiritual de Francisco Cándido Xavier. Es una colección imperdible y que son libros que cada uno nos deja un aporte increíble. O sea, cada uno de ellos es para una conferencia, es para un análisis, es para reflexiones, porque nos están hablando de lo que nos espera a nosotros en el mundo espiritual. Y Exacto. creo que es algo que todos, de una forma u otra, tenemos esa gran incógnita, ¿no? Y bueno, al mirar a este periodista, como yo digo, que fue André Luis para nosotros, porque él nos presenta al mundo espiritual de primera mano, él nos lleva de la mano, nos muestra las colonias, nos muestra las ciudades, nos hace ver determinadas situaciones que van a ser por las cuales nosotros vamos a atravesar mañana. Entonces los invito a conocer la colección de André Luis, La vida en el mundo espiritual de Francisco Cándido Xavier, y bueno, y hacer ese viaje inmersivo. De hecho, así es, ¿no? El prepararnos porque, creamos o no, todos vamos a vivir en el mundo espiritual. Todos vamos a partir al mundo espiritual, es lo más seguro que tenemos. Eso, Todos vamos a volver a nuestra verdadera vida, que es la vida en el mundo espiritual. Nosotros venimos de allá, estamos circunstancialmente viviendo esta experiencia terrenal para justamente aprovechar esas oportunidades que nos están dando de trabajarnos, de trabajar nuestras diferencias, amar, aprender a amar, porque es una de las grandes condiciones, ¿no? Amar, perdonar, resarcir, trabajar y observar. Yo creo que la vida es una gran escuela que nos da esas oportunidades a diario para mirar para qué me está pasando esto, para qué exactamente. me estoy encontrando con determinadas personas, qué tengo que trabajarme para ayudarme a transformarme en una mejor persona. Ese es el objetivo. Oportunidades no faltan, de hecho. Exacto. No nos queda más que agradecerte muchísimo, Eduardo. Muchas No gracias. podemos cansar de repetir, porque de verdad estamos encantados de contar contigo, esa lucidez, esa claridad y la forma, ¿no?, que tienes de transmitir nos gusta muchísimo. Así que Muchas contaremos gracias. contigo si tienes a bien
en otra experiencia. Con mucho Ya, gusto. muchas gracias. Ya es despediros, queridos amigos. Sabéis que todos los viernes estamos aquí, si Dios quiere, y no pasa nada. De momento, gracias a Dios, aquí hemos podido estar cada viernes. El viernes próximo tendremos un nuevo coloquio. Se titula Consecuencias de los vicios, también es un tema muy interesante. Y estará a cargo de una amiga y un amigo, dos amigos a los que también queremos muchísimo, a Inés Bueno y Samuel Lozano. Así que os esperamos el próximo viernes a las 22:30 hora de España. Y bueno, nos resta solamente daros siempre el abrazo fraterno que siempre queremos daros. Muchas gracias.